Oh. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Soul in the Road. Hoy podemos decir Soul in the Snow, con toda esta nieve que cayó. Vamos a ver si limpiaron la pista ciclable, porque si no voy a estar jodido. Bueno, debo decir que hoy es el último episodio de la serie. Es difícil cuando las cosas se acaban. Y bueno, no sé si voy a regresar el año que viene con más videos o si este es el último. Pero bueno, puedo decir que con toda esta nieve no habrá más rides de moto y podemos estar seguros que es el último paseo del año. Bueno, como pueden ver, hoy cayó una nevada gigantesca, más o menos 20 o 25 centímetros de nieve. Es la primera nevada del año. Por eso justamente aproveché para filmar esto hoy, para dar una idea de lo que es el invierno aquí en Canadá. Llegando ya al último episodio, uno hace como una retrospectiva personal de todo lo que pasó, de las cosas buenas, de los momentos buenos y malos. Y bueno, había pensado sentarme en el mueble de mi casa con 2 o 3 cámaras y hacerlo. Pero dije, bueno, si esto es un programa de movimiento, ¿por qué no mejor hacerlo rodando? Y ese es el objetivo de la emisión de hoy. Coño, habitualmente yo rodo por la calle, pero creo que las calles están peor hoy. Tengo que rodar por la acera. La retrospectiva. ¿Qué hice, qué no hice y qué me quedó por hacer? Coño, no limpiaron la pista estos maricos. Bueno, como podemos ver, las pistas ciclables no están limpias y no es fácil manejar. Lo primero es que es una serie de videos que salió muy rápido. Cuando grabé el primer video, viéndolo ahora me doy cuenta cómo tenía bastante miedo escénico y hablé suavemente. Creo que hablo mucho mejor ahora, me cuesta menos. Tengo más o pongo más emoción en los momentos importantes y eso es muy importante para pasar un mensaje. Cuando dije que el show había salido muy rápido, es literalmente salió muy rápido. Cuando grabé el video, de hecho se me quemó una cámara grabando el video y me pongo a señalar o a ver a la derecha o a la izquierda de la cámara para ver la otra cámara que ya no estaba porque se quemó. No sabía editar el video. En resumen, me propuse un proyecto bastante complejo, bastante exigente. Yo sabía que era difícil, pero lo hice a propósito, porque si no, no lo habría hecho nunca. Pero bueno, la cosa se complicó. Los episodios tardaron muchísimo en salir, los primeros. Poco a poco las cosas se fueron arreglando sobre la marcha, ese era el plan. Lo único que lamento es haber comenzado con algunas deficiencias técnicas de base que de repente deberían estar ya solventadas antes de empezar un proyecto como este. Por ejemplo, la edición de video. Editar el primer episodio de la Ruta 132 me tomó una cantidad de tiempo monstruosa. Aparte que no tenía audio en vivo y tuve que montar todos los audios de voz sobre la filmación y eso tomó más tiempo para grabarlo aparte. Esa me tomó como 20 horas cada episodio. Claro, había que comenzar por algo, si no lo hubiera hecho no habría aprendido nunca. Y una vez que lo haces, tú lo quieres compartir, tú no vas a hacer ese trabajo de 20 horas para aprender. Entonces bueno, esa parte técnica estuvo un poco difícil, pero bueno, como dije antes, si no lo hubiera hecho, entonces el programa nunca habría salido. Y hacer eso un año más tarde no garantiza que lo vas a hacer bien.
igualito habría hecho los mismos errores un año más tarde y con menos ánimo. Porque cuando uno compra la cámara y tiene la idea de hacer algo, uno está súper entusiasmado y esa es la energía que se necesita para emprender un nuevo proyecto. Voy a hablar un poquito de los episodios, no porque me voy a poner a hacer un resumen, sino porque muestra los avances y los aciertos y desaciertos de las cosas que hice. No voy a hablar de todos los episodios, solo algunos que fueron como importantes en el desarrollo de toda la serie, ¿no? Bueno, como dije antes, el primero tuvo muchos detalles técnicos. Creo que es normal, lo dejo así, no voy a profundizar mucho en eso. El segundo, que si no me equivoco fue el de la ruta de los vinos, creo que es el más popular de todos. A pesar de que todavía tenía muchos problemas técnicos, fue un episodio que tuvo la gran suerte de tomar una temática que a todo el mundo le gusta, que es beber. A todo el mundo le gusta beber vino, a todo el mundo le habría gustado hacer lo que yo hice. Así que si lo hubiese hecho en carro o en bicicleta, habría sido lo mismo. Entonces eso me dio una lección importante. La lección entonces fue que escoger un buen tema es más importante que todo el rollo técnico. Un video que despierta el interés, así esté muy mal grabado y editado, tiene muchos más seguidores que un video que esté perfectamente editado con un sujeto que no tiene el mismo impacto, ¿no? Bueno, el único detalle es que solo me di cuenta más tarde, no me di cuenta en ese momento. Entonces hice un episodio, el que siguió, de la Rue Jarry, la calle Jarry o la avenida Jarry, que era completamente basado en lo cotidiano. La experiencia de llevar a mi hijo en moto a la escuela por una calle bien bonita que tiene más cosas de lo que uno cree. Ese episodio justamente estuvo bastante mejor hecho, pero no le gustó a nadie, o a muy poca gente. A mí sí, pero bueno, lo que quiero decir es justamente probar mi teoría de que es más importante el sujeto que la técnica. Esta vaina sí es peligrosa, aquí le voy a dar súper despacio, porque esto es una bajada con una pendiente súper fuerte. Y ahí sí agarro velocidad y si me caigo, sí es hora que me escoñeto. Ah, están los carritos limpiando. Me paré muy temprano, eso es lo que pasó. Bueno, a esta velocidad si me caigo no me voy a escoñetar tanto. Espero. Listo, ya pasé y no me caí. Genial. Bueno, siguiendo entonces con la retrospectiva de los episodios, para ver más o menos qué fue lo que aprendí en cada uno, voy con el de Laval. Probablemente el episodio de Laval es el más equilibrado, es el que tiene mejor producción, mejor narrativa, mejores fotos, mejor todo. Creo que fue el punto en donde ya tenía suficiente madurez para saber muchas cosas que hacer y que no hacer. Y creo que el resultado más o menos lo dice, ¿no? Bueno, entonces el episodio de Laval estuvo bien. Y la razón por la que estuvo tan bien es porque no filmé tanto. Es un ride que dura más o menos 1 hora y media. Entonces el material estaba pequeño, conciso y era fácil de editar. Y pude, digamos que, darme el lujo de revisarlo muchas veces y no había muchas cosas que borrar. Y bueno, ese es quizá la lección más importante que aprendí del episodio de Laval, y es que no hay que filmar mucho. No hay que filmar mucho porque entonces después uno tiene demasiado material a editar y es extremadamente difícil seleccionar qué es lo que va y lo que no va. Uno pierde muy fácilmente el punto del video, digamos el objetivo de lo que uno quería decir. Entonces, si algo es importante, si algo ustedes van a aprender viendo este video hoy, es que no hay que filmar mucho. Hay que filmar bien, hay que filmar conciso, hay que programar lo que uno quiere decir lo más posible y ya.
siempre hay cosas que faltan, no importa si filmes bastante o filmes poco, siempre te van a faltar algunas cosas. Así que cuando uno tiene un video de 1 hora, hora y media y lo tienes que condensar en 10 o 15 minutos, no es tan difícil como cuando tienes un video de 6 horas. La otra cosa que ayudó con el video de Laval es que yo conocía muy bien el spot. Yo había hecho ese ride como 4 o 5 veces, así que yo sabía exactamente el ritmo al cual ir, y sabía exactamente qué filmar y qué no filmar. Entonces eso ayudó muchísimo. Y bueno, eso es una cosa justamente que aprendí con ese video, y es el ritmo. Es algo que yo aprecio mucho en el cine y bueno, es lo mismo. Es lo mismo entonces en el cine que en los videos. Uno debe contar las cosas de una manera que no sea tan rápida como para que la gente no se pierda en la historia, pero tampoco tan lenta como para que se aburran, ¿no? Entonces bueno, yo creo que el episodio de Laval tiene un ritmo que es muy bueno para lo que yo quiero hacer. Y por eso se ve fácil y el tiempo pasa rápido. Pero como todo, eso no lo aprendí en ese momento, lo aprendí después, un poquito más adelante. Me di cuenta por qué las cosas habían funcionado. A veces yo hago las cosas muy por ensayo de error y luego me doy cuenta por qué funcionaron o por qué fallaron. Cuando me pongo entonces a comparar un video contra el otro, me doy cuenta por qué la cosa funcionó mejor. Y eso es lo que aprendí con el video de Mont Tremblant. El video de Mont Tremblant es probablemente desde el punto de vista técnico el desastre más grande de todos los episodios. Ese fue el primer episodio que grabé con audio en vivo. Y más o menos cometí todos los errores que uno puede cometer, ¿no? Hablé mucho. Segunda caída. Hablé mucho y filmé mucho. Estaba súper excitado con la idea de grabar las cosas mientras uno las iba viendo, que me puse a hablar durante mucho tiempo. De hecho, me puse a hablar todo lo largo del video. A todo lo largo del video. Y grabé 6 horas de video. Grabé básicamente todo el día. Eso, desde el punto de vista de edición, fue ultra difícil, al punto que fue un video que fui siempre postergando y lo fui dejando hasta el final, hasta que ya no pude más, porque se acabó el verano y tenía que meter los videos de otoño y no quería meter los videos de verano y otoño intercalados, así que tuve que editarlo. Para no masacrar todo lo que dije, se me ocurrió hacerlo en 3 partes, lo cual me imagino que no a todo el mundo le gustó. Y entonces eso es una de las lecciones también que aprendí. El episodio de Mont Tremblant me enseñó algo. Bueno, me enseñó muchas cosas. Ya dije que no había que filmar tanto, que no había que hablar tanto, pero aprendí otra cosa. Y es que independientemente que la calidad final sea buena o mala, es mi trabajo y a mí me gusta. Y lo quiero guardar y lo quiero publicar. Yo sé que no voy a recibir aplausos con ese video, pero no importa. A veces creo que sin ganas de sentirme mejor que nadie, es como los músicos cuando hacen una canción que nadie entiende y todo el mundo dice, oye, pues esa canción no pega ni siquiera con el resto del disco. Bueno, pero es que la hicieron para ellos. La canción le gustó y la publicaron para ellos. No es para las masas, no es para que a la gente le guste, es para ellos. Y ese es el episodio de Mont Tremblant. El episodio de Mont Tremblant, además de todo, como fue tan extremadamente largo, lo publiqué 5 meses más tarde. Me tomó 5 meses aprender a editar suficientemente bien como para embarcarme en un proyecto tan largo y tan complejo. Pero bueno, ahí está publicado y bueno, espero que ustedes lo puedan apreciar. Verga, esto sí está peligroso aquí. Aquí si me caigo sí me voy a escoñetar de verdad. Ok. Bueno, eso es más o menos lo que quería decir. No voy a pasar por todos los episodios, ¿no? Una de las cosas más inesperadas de toda esta serie de videos que hice fueron los reportajes. Al principio yo no pensé hacer reportajes, yo solamente quería filmar mi viaje en moto. Pero evidentemente los viajes en moto solo no tienen suficiente interés como para hacer un video solo con eso. Así que al principio empecé metiendo algunas pequeñas imágenes, algunos pequeños videos, un poquito como de relleno entre los trayectos de moto.
Y finalmente esto terminó siendo quizá el centro de atracción de los videos. La verdad es que eso me hizo aprender mucho sobre la cinematografía, sobre cómo contar una historia, cómo filmarla, etcétera, etcétera. Pero bueno, la verdad es que no llegué al punto que quería llegar. Creo que del primero al último hubo muchas mejoras, pero técnicamente son unos videos filmados con el teléfono o con la cámara que no está estabilizada y la imagen se mueve mucho. Así que bueno, el próximo paso sería lógicamente tener equipos de más calidad para hacer reportajes de más calidad. Si me pongo a hacer videos el año que viene, justamente van a estar enfocados en hacer reportajes de más calidad y probablemente voy a filmar menos la moto porque creo que ya la he filmado bastante.